Acción. ¿Cómo estás, amigo y amiga? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí, viernes, hace un calor que ya no se puede más, pero bueno, aquí seguimos con el canal de YouTube y con el tema del bajo que nos tiene siempre calientes todo el año, ¿no? Bueno, esta es la continuación de lo que habíamos hablado la otra vez. ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado de la escala dominante, la escala disminuida dominante, que es la escala semitono-tono o escala simétrica, que se usa sobre acordes dominantes? Para que no haya confusión, otra vez repito el tema de que la semitono-tono, que es la función de la escala, ¿no? Que va tocando, va sonando siempre semitono-tono, ¿no? Esa es la escala que se usa sobre acordes dominantes, ¿sí? Y la otra escala, que es tono-semitono, porque muchos preguntaron, la otra escala lo que tiene es que se utiliza más que nada sobre acordes disminuidos, ¿vale? No semidisminuidos, disminuidos, ¿eh? Que tienen, digamos, la séptima disminuida, tercera menor, la quinta disminuida, entonces es lo que genera este acorde. Bueno, entonces volviendo a esto que estábamos hablando de lo que era la escala disminuida dominante, vamos a hablar ahora de patrones o algunas frases que podemos hacer sobre esa escala, que ya habíamos visto algunas, habíamos visto la de Slonimsky, habíamos visto la de los semitonos sobre la escala, por ejemplo, si estoy tocando sobre, por ejemplo, re séptima, sería re 7, ¿no? Entonces la escala sería esta. Bueno, era fácil, ¿no? Porque era todo... ¿Se acuerdan del movimiento vertical o el movimiento, digamos, oblicuo? ¿No? ¿Sí? Entonces, habíamos hablado de esto. ¿Se acuerdan de esto? Esta escala lo que tiene es tercera mayor y tercera menor. Entonces, como tiene tercera mayor y tercera menor, si yo lo voy a tocar, por ejemplo, sobre re, que estoy tocando aquí, ¿no? El re séptima, la escala va a ir de esta manera. Escuchen, ¿no? Para hacer un movimiento de ese tipo, puedes tocarla también así, ¿no? Pero para tocarla así, uno va a ver claramente, como es una escala octatónica y tiene tercera menor y tercera mayor a la vez, pero tiene quinta justa. Una vez hace tiempo yo había visto un vídeo de Patitucci, otro de mis superhéroes, hablo de los años finales de los años 80, donde el tío explicaba la escala disminuida para no caer siempre en el típico, ¿no? Sino generar patrones y también el tema de mirarlo como triadas, triada mayor y triada menor. Y yo decía, ¿cómo voy a meter una triada mayor y triada menor en una escala que es disminuida? Sí, porque la escala disminuida, la semitono-tono, tiene tercera mayor y tercera mayor, tercera mayor y tercera menor y quinta justa. Entonces yo voy a tocar esta escala desde re, ¿no? Desde re 7. Yo voy a tocar, puedo tocar la triada mayor y lo suelvo en la tercera menor. Estoy tocando, ¿ves? Entonces esto es muy interesante porque lo que hacemos ahora es enlazarlo y mira cómo suena enlazado. Lo que yo estoy haciendo aquí es tocando la tercera mayor, o sea, una triada mayor y su tercera menor. Hago tónica, tercera mayor, quinta, tercera menor. Desde esa tercera menor hago lo mismo hacia adelante. Mírenlo. Estoy haciendo tónica, tercera mayor, quinta justa, tercera menor. Ahora de esa nota parto para hacer el siguiente patrón que es exactamente igual. ¿Ves? Ahí hago tónica, tercera mayor, quinta justa, tercera menor. Y ahora de esa nota hago lo mismo. Es interesante esto, ¿eh? Cómo está tocado.
hacemos lento. ¿Sí? Ahí está la escala otra vez. Le da un sonido diferente a esto, ¿no? Otra manera también de enlazar las escalas o las triadas, utilizando esta función de triada mayor-menor combinada. Si yo toco, por ejemplo, sobre re mayor dominante, o sea, sobre el re dominante, que es redundante, es mayor, puedo tocar esta frase también. ¿Qué estoy haciendo ahí? Una triada menor, o sea, mayor, descendente y que termina en su tercera menor. Miren, estoy en re, Aquí está re, digamos, el traste 12 de la cuerda 2 y hago la triada descendente mayor de re. ¿Ves? Sobre un re, sobre sol, sobre re, ¿vale? Es interesante esto de la triada mayor-menor. Cambia completamente el sonido y el carácter de la escala que siempre estamos viendo, tararara, parara, ¿no? El movimiento disminuido, ¿sí? Con esto último que vimos, también se puede hacer esto. Si yo lo muevo sobre dos cuerdas, me va a quedar esto. Por ejemplo, voy a hacerlo desde sol séptima. Hablamos de la triada mayor que después se hace menor, porque la escala tiene tercera mayor y menor y su quinta justa. Entonces caben las dos triadas dentro de la misma tónica. Estoy en sol y lo voy a hacer este movimiento. En lugar de hacer esto, lo voy a mover hacia atrás entre dos cuerdas. Y sigo. Está muy bueno esto, porque yo lo que hago es tocar entre dos cuerdas. Cuando enlazo la segunda, la primera sería esta. Lo hago desde esa quinta justa, largo la otra descendente. ¿Sí? Entonces tenemos el... O podemos... Y enlazar con la otra que va subiendo. Es interesante porque lo que yo hago es usar entre dos cuerdas esa misma frase. Y después habíamos visto esta. Hay que tomar tiempo para esto porque el dibujo es simétrico y eso es lo que tiene esta escala, que la escala es simétrica y no tiene una parte que cambia y la otra es como una escala mayor, por ejemplo, que no es todo igual, ¿sí? Tiene dos semitonos metidos de 3, 4, 7 y 8, lo demás es tono, entonces eso cuando tú lo pasas a los modos igual te lía un poco, pero esto como es simétrico, Otra forma también de encarar esto de fraseo y patrones es esto. Por ejemplo, si yo estoy tocando en re mayor otra vez, en re séptima, en re dominante, voy a tocar esto, ¿no? La escala. Bueno, ahora vamos a hacer este motivo. Si estoy tocando desde re, esa es la escala, ¿no? Vamos
Vamos a hacer este motivo. Eso es interesante porque parece un pulpo en la mano, pero lo que está haciendo es un patrón que hace. Pues tú dirás, vale, pero ¿cómo lo meto esto? Es muy simple, porque tú lo que haces, como es semitono-tono, en cualquier lugar donde esté el semitono-tono, desde aquí, ¿no? Lo puedo largar de aquí. ¿Ves? Es un patrón que hay que usarlo en cualquier lugar, porque tú la escala lo estás viendo, lo del semitono-tono. ¿Y dónde está el semitono-tono para alargar la frase? Para comenzar la frase, ¿sí? El primero, que era triada mayor-menor, que va ascendiendo haciendo esto. Eso parte de tónica. Y hablando de ese también, que se me está yendo un poco la olla, volvemos para atrás, con este que está muy interesante, que es este. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es coger los extremos, ¿no? Cuando tú haces la escala, haces 4 notas por cuerda. Cuando tú coges los extremos de las notas que están en la cuerda, son 4, ¿qué estás tocando aquí? Terceras mayores. Entonces, en lugar de tocar, para que no te suene el típico disminuido que es este, no es el típico disminuido. Esperen que se me ensució un poco la lente de la gafa. Para que no te suene exactamente lo mismo que el disminuido, lo que hacemos aquí es encararlo como si fuesen terceras mayores. No, esa es la escala. Entonces, es como una frase aumentada, pero estoy bajando por quintas disminuidas. ¿Ves? ¿Sí? Sobre esta escala. Perdón. Cuando yo bajo, hago quintas disminuidos, hago esto. Estoy haciendo esto. Estos son quintas disminuidas. Pero las notas que toco son como tercera mayor, pues son los extremos de la escala. ¿Ves? Y uso la nota esta para bajar. Puedes volver para atrás así también, que es interesante, ¿sí? Tiene muchas cosas la escala simétrica disminuida. Es muy interesante para tocar sobre acordes dominantes, acuérdense. Toquen la escala sobre el mástil, conózcanla, cómo funciona, ¿sí? Eso es muy importante, Porque, por ejemplo, el enlace que yo hago aquí, cuando yo hago esto, si yo quiero ir para arriba, como estoy haciendo esto, sería ahí el enlace. ¿Ves? Un semitono atrás. Ahí estaría el otro, que es la otra tercera mayor. ¿Y qué melodías diferentes que se forman? Melodías tensas, pero distintas. Otro que vamos a hacer que es muy interesante, ya para acabar con este capítulo de las disminuidas semitono-tono sobre dominantes, es este. Si yo estoy tocando sobre esta escala otra vez, va a ser así. Esto suena completamente diferente.
Ahí está metido aquí. Larga de el semitono, de la nota que estaba un semitono arriba del semitono, no del tono. Y esta frase la podemos mover terceras menores para adelante y suena así. ¿Ven qué interesante suena? Esta frase, perdón que se me escapó la voz, porque me emociono. Esta frase lo que tiene, la habrás escuchado en muchos solos de bajo, sobre todo solos de Matthew Garrison, la utiliza mucho, bueno, también dentro de los vientos, ¿no? Con instrumentistas de caño, lo que es saxofón, trompeta, piano, pero yo se la robé, digamos, a Matthew Garrison, un gran bajista americano, hijo de Jimmy Garrison, el contrabajista que tocaba con Coltrane. Y este tío es tremendo como toca, brutal, la técnica esta que tiene 4 dedos y tal es brutal. Y el lenguaje me gusta mucho de este tío. Y le robé mucho de estas cosas que el tío toca, que lo toca a los Dominique Di Piazza, con los 4 dedos estos, ¿no? Pero es interesante. Entonces, tenemos la escala de re, el dominante, la escala es esta. ¿Ves? Entonces, de esa nota va a partir la frase de recién. ¿No? Está muy bueno esto. Bueno, amigos, hace mucho calor, me estoy asando y eso que tengo el ventilador detrás. Pero bueno, a ver si para el verano que viene tenemos un esfuerzo de producción y podemos tener aire acondicionado. Les deseo un fin de semana dominante y disminuido. Y espero que nada, muchas gracias por vuestro apoyo. Seguimos adelante con el bass. Gracias por todas las preguntas y como dije la otra vez en el vídeo que colgué, que críticas y halagos y todo eso me ayuda mucho para seguir adelante con el canal. No se olviden de practicar y acuérdense que esta escala hay que caminarla porque es una escala completamente diferente. No es la escala, digamos, no es una escala, digamos, pentatónica, que es más cuadrada. Esta es una escala que es muy fácil, pero también es muy fácil perderse dentro de la escala. Si no tienes claro dónde está el semitono-tono y empiezas a tocar en otro lado, que no es donde tú quieres, ¿vale? Les mando un abrazo inmenso. Aquí de Palma de Mallorca con casi 40 grados, no sé cuánto hará ahora. Y será hasta pronto, amigos. Muchas gracias por todo.